Caso hipotético 2. Se consideró el efecto de la genética de las razas más el efecto de un estímulo. El estímulo es adicionar 0.10 unidades de vitaminas a los pollos de engorde de la raza Howard. Acá. Todo esto con el propósito de demostrar que el efecto de los estímulos o tratamientos es independiente del error experimental. Entonces aquí tenemos el frasco de vitamina a los pollos Howard. Aplicamos una dosis de vitamina, que es el tratamiento, de 0.10 unidades. Y a los pollos de la raza Arboracres no aplicamos vitamina. Es decir, que estamos ante el tratamiento testigo absoluto. La ganancia de peso promedio de esas razas de pollo a los 35 días son estos. Dentro de las razas de pollo Howard tenemos 5 grupos. Tenemos estos 5 grupos que inicialmente en el caso 1 teníamos acá de 3.15, acá era de 3.40, acá de 4.10, acá de 3.75 y acá de 3.90. Cuando aplicamos la dosis de vitamina, que es el tratamiento a los pollos de engorde de la raza Howard, en promedio han ganado peso en 0.10 libras, que quiere decir que 3.15 le vamos a sumar 0.10 libras. Ya tenemos acá la ganancia de peso promedio de 3.25. De igual forma hacemos con los grupos restantes de pollos. En cada uno de estos grupos ha aumentado el peso en promedio 0.10 libras. No así la raza Arboracres, que mantuvieron la misma ganancia de peso promedio como en el caso 1. Como acá nos dice que debemos demostrar el efecto de los estímulos o tratamientos es independiente del error experimental, vamos a hacer uso del programa estadístico SPSS versión 25 y de los contenidos teóricos de la técnica del análisis de varianza. Procedimiento estadístico con el programa SPSS versión 25. Primero vamos a elaborar una matriz en Excel. De la tabla original donde se ha tomado el registro de la variable, la transformamos a una matriz en donde el programa pueda leerla. Segundo paso, elaborar la base de datos. Abrimos el programa. Una vez que está abierto el programa, damos clic en vista de datos y lo que hacemos es pegar. ¿Qué es lo que vamos a pegar? La matriz que hemos elaborado en Excel. Esta matriz de datos la copiamos, pegamos acá. Luego seleccionamos vista de variables. Nos va a aparecer esta ventana en donde en la etiqueta deben de escribir el nombre completo y detallado de las variables que tengamos. En valores solamente se va a hacer la modificación cuando tengamos variables cualitativas, ya sean nominales u ordinales. En medida, según el tipo o la naturaleza de la variable, si es nominal u ordinal en las categóricas, o en las variables cuantitativas continuas o discretas vamos a seleccionar escala. Una vez construida la base de datos, vamos al siguiente paso. Vamos a hacer una exploración de ella. Vamos a hacer la exploración de la base de datos con el propósito de descubrir o identificar a qué tipo de curva se ajustan nuestros valores de la variable de ganancia de peso en libras. Podría ser que se ajuste a una curva asimétrica positiva o a una curva asimétrica negativa, o dentro de las curvas normales a una mesocúrtica, a una lectocúrtica o una platicúrtica. Entonces vamos a hacer ese tipo de exploración de los datos.
¿Cómo lo vamos a hacer dentro del programa? Vamos a dar clic en analizar, estadísticos descriptivos y damos clic en frecuencia. De ahí le vamos a pedir que nos muestre las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de forma. Dentro de las medidas de forma tenemos el coeficiente de kurtosis y el coeficiente de asimetría. También queremos que nos muestre el histograma y una curva para tener una noción de qué curva se ajustan nuestros datos. Una vez ya seleccionamos eso dentro del cuadro de diálogo que me aparece después que selecciono frecuencias, nos vamos a visor de resultados y me muestra los estadísticos que le he pedido, el histograma, esto que está de color morado, y esta curva. Entonces acá vemos que el histograma de nuestros datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde está de esta forma. Y miramos que nuestro histograma se ve de que es casi simétrico. Entonces se ve que es casi simétrico y podríamos decir que los datos de este histograma de los datos de la variable ganancia de peso en libras se ajustan a una curva simétrica. Ahora, para darle respaldo a esa afirmación, nos vamos a las medidas de tendencia central, la media aritmética, la mediana y la moda. Veamos sus valores. La media aritmética tiene un valor de 3.46, la mediana tiene un valor de 3.38 y la moda de 3.25. Como ustedes notan, estos valores son muy cercanos entre sí, por lo que decimos que los datos de la variable ganancia de peso en libras se ajustan a una curva simétrica. En cuanto a la simetría, si sabemos que las medidas de tendencia central son bien similares entre sí en cuanto a su valor, el coeficiente de simetría tiene que ser un valor cercano a 0. Efectivamente 0.561. Entonces un valor cercano a 0. Entonces volvemos a afirmar nuevamente que la variable, volvemos a confirmar nuevamente que los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde se ajustan a esta curva simétrica. Ahora, si queremos ver el grado de concentración en la parte central de esta distribución, tenemos que hacer uso de la medida de kurtosis. Tengo menos 0.966, esto es aproximadamente menos 1. Ya se aleja un poquito de 0. Como se aleja un poquito de 0, quiere decir que la concentración de los datos en la parte central está dispersa. Por lo tanto, esos datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde podría ajustarse a una curva platicúrtica. Entonces vean cómo hemos hecho. Esta es la importancia de hacer la exploración de los datos, porque vemos el comportamiento o el patrón de esos datos. Tengo estas 6 opciones de curvas y me quedé con esta. Antes de finalizar, veamos la desviación típica. Es de 0.43. Si interpretamos la desviación típica, tenemos que los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde de la raza de los pollos de engorde se están alejando de la media aritmética 0.43 libras. Esto que nos indica de que no existen valores extremos. Eso es lo que nos indica. Bueno, ya hicimos la exploración de nuestros datos y tenemos acá la línea, esta línea oblicua, línea recta oblicua de color morado, y nos indica claramente
¿Cuál de las razas de pollo está produciendo los mejores efectos? Entonces yo digo, se observa gráficamente que los pollos de engorde de la raza Jaguar poseen una mayor ganancia de peso con una media de 3.76. Bien, no así los pollos de engorde de la raza Arboracres que presentan una menor ganancia de peso en libras con una media de 3.16. Punto seguido, producto de la genética más el estímulo. Antes de aplicar la técnica del análisis de varianza, vamos a verificar el estricto cumplimiento de los supuestos que la técnica exige para ser ejecutada. En un primer momento podemos hacer uso de la técnica diagrama de cajas y bigotes. Nos fijamos en la caja amarilla y esta línea horizontal es el cuartil 2. Vean que está cerca de la mitad de la caja. ¿Qué es lo que podemos decir? Podemos decir de que los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde de la raza Arboracres se distribuyen en forma normal. Eso es lo que podríamos decir. Pero, ¿quién tiene la última palabra? Las pruebas de normalidad. Las pruebas de normalidad sí me van a indicar si realmente la distribución de estos datos se hace en forma normal o no. Luego tenemos este diagrama de caja y bigotes. La longitud es más grande, lo que significa que hay un poquito más de dispersión de los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde de la raza Jaguar. Acá tengo el cuartil 2, que es la mediana, está alejado del centro de la caja. Entonces acá ya definitivamente tenemos más dudas. Aquí probablemente estos datos no se distribuyen en forma normal. Pero ¿quién va a tener la última palabra? Las pruebas de normalidad. Es el que va a tener la última palabra, ya sea podemos utilizar el test de Kolmogorov-Smirnov o de Shapiro-Wills. Ya vimos los diagramas de cajas y bigotes. Hoy vamos con las pruebas de normalidad, a ver si realmente esos datos se distribuyen en forma normal. Acá tenemos dentro de las pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wills. Vamos a aplicar el test de Kolmogorov-Smirnov. Lo vamos a fijar en esta columna del p-valor y aquí tenemos los p-valores de la ganancia de peso de ambas razas. Lo vamos a fijar en este primer p-valor y lo vamos a comparar con el nivel de significancia que hemos establecido en la investigación. Ese es 0.05. El p-valor, este numerito que tengo acá, notamos que es mayor que 0.05. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula. Esto es sinónimo de igualdad. Se cumple con el supuesto. Y lo interpretamos de la siguiente manera. Los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde de la raza Arboracres se distribuyen en forma normal, con un nivel de significancia del 5%. De forma similar, hacemos el análisis de este p-valor. Este p-valor es mayor que el nivel de significancia, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula, sinónimo de igualdad. Entonces acá se cumple también con el supuesto. La interpretación es la siguiente. Los datos de la variable ganancia de peso en libras
de los pollos de engorde de la raza Jaguar se distribuyen en forma normal, con un nivel de significancia del 5%. Acá, en la prueba de normalidad, lo que buscamos es que estos p-valores sean mayores que el nivel de significancia que se ha establecido en la investigación. Y llegamos a las mismas conclusiones si aplicamos el test de Shapiro-Wills. En el caso de que uno de estos p-valores sea menor que el nivel de significancia, ahí se violaría el supuesto de distribución normal y aplicaríamos como de forma alternativa una prueba de Kruskal-Wallis, pero este no es el caso. Aquí se cumple con el supuesto de distribución normal de los datos. Vamos a verificar el cumplimiento del supuesto de homogeneidad de varianza. Para ello aplicamos el test de Levin para la igualdad de varianzas. Nos fijamos en esta última columna, es el p-valor. Estos p-valores que les estoy señalando con el puntero del mouse son mayores que el nivel de significancia, son mayores que 0.05. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula, sinónimo de igualdad. ¿Cuál es la interpretación? Les voy a dar dos interpretaciones. La primera, decimos que las razas de pollo de engorde en estudio presentan varianzas homogéneas con un nivel de significancia del 5%. Segunda interpretación, decimos que los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde en estudio presentan varianzas homogéneas con un nivel de significancia del 5%. Quiere decir que esos datos de ambos grupos cumplen con el supuesto de homogeneidad de varianza. En caso de no cumplir con el supuesto de homogeneidad de varianzas, podemos identificar si existen datos extremos. Si existen, hay que darles un tratamiento adecuado. La otra alternativa es que realizar una transformación de los datos. La más usual es la transformación logarítmica, entre otras transformaciones como la raíz cuadrada, arcoseno, entre otras. En caso de no cumplirse con el supuesto de homogeneidad de varianza, eso es lo que hay que hacer. Y después se aplican de nuevo y después se verifica de nuevo el supuesto de homogeneidad de varianzas. A ver si se cumple. Una vez que hemos verificado los supuestos y se han cumplido, aplicamos la técnica del análisis de varianza. Dentro del programa estadístico hacemos clic en el menú Analizar, Modelo Lineal General, Univariado. De ahí nos va a aparecer un cuadro de diálogo en donde vamos a trasladar las variables que vamos a analizar. Luego nos sale la tabla del análisis de varianza y nos vamos a fijar en esta última columna. En el p-valor, el p-valor de las razas. Esta es la raza, el efecto de la raza más un estímulo. Y aquí tenemos este p-valor es de 0.016. Notamos que eso es menor que el nivel de significancia. Esto es menor que 0.05. Aceptamos la hipótesis alterna, sinónimo de diferencias. Interpretemos. Se ha demostrado estadísticamente con una probabilidad del error de 0.016 que los tratamientos en estudio están produciendo diferentes efectos sobre la variable ganancia de peso. Punto y seguido, produciendo los mejores efectos los pollos de engorde de la raza Jaguar,
con una media de 3.76. Otro punto y seguido, producto del estímulo. Entonces ahí el producto del estímulo. Y si hubiesen más razas, no podemos decir cuál es la mejor por simple expresión de sus medias. Tendríamos que aplicar una prueba estadística. Acá, como solamente están dos razas o podrían haber dos tratamientos, la que posee mayor media es la que produce los mejores efectos. Cuando estamos en dos tratamientos, en este caso dos razas. Vamos a hacer un contraste del caso 1 y el caso 2. Vean que vamos a comparar en el caso, en el caso número 1, tenemos que existen diferencias, pero propio de la genética. Pero cuando nosotros aplicamos un estímulo a los pollos de engorde de la raza Jaguar, aplicamos ese estímulo y ese tratamiento, observamos que la varianza, en este caso de la raza, es de 0.625. Y cuando yo aplico el estímulo a los pollos de engorde de la raza Jaguar, vean que la varianza acá ha aumentado, ha pasado de 0.625 a 0.900. Eso es producto del estímulo. Estos son diferentes, estos numeritos. Acá, como les he explicado, este valor es menor. Este valor es menor que este. Pero la varianza del error experimental en el caso 1 es igual que la varianza del error experimental en el caso 2. Entonces decimos que el error se distribuye uniformemente en cada una de las unidades experimentales y es independiente del efecto de tratamientos. Y algo ya para finalizar, vean que el F calculado del caso 1 es de 6.378. Cuando yo aplico el estímulo, aumenta ese F calculado en el caso 2 a 9.184.